Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Cuando lo tenga, dígame amén fuerte. Pero si usted no trae Biblia o trae Biblia digital, abra su Biblia digital. Si no trae Biblia porque usted viene por primera vez a este lugar, no se preocupe si trae su dispositivo ahí en algún buscador. Póngale esta cita, 2 Timoteo 1:7 y se lo va a abrir porque quiero que lo leamos juntos en esta ocasión. ¿Está bien? Muy bien. ¿Ya lo tiene? Ok. Entonces, siga su lectura ahí, aunque aparece en las pantallas. Bueno, si no trae dispositivo ni Biblia ni nada, léalo aquí de las pantallas, no pasa nada, ¿ok? Pero si usted trae su Biblia, léalo en su Biblia. ¿Listos? 1, 2, 3. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tome su lugar, le damos gracias a Dios por su palabra. Estamos terminando esta serie que se ha titulado Fe que rompe límites. Y yo quisiera saber, bueno, levante su mano aquellos que han recibido un milagro de parte de Dios en estas 6 semanas. Vamos, yo sé que has recibido algo de Dios. Ok. Ojalá nos puedas compartir tu milagro, porque los milagros también fortalecen nuestra fe, ¿ok? Entonces, si todavía no has recibido tu milagro, espera en Dios, porque Dios ha preparado algo para ti, ¿ok? Entonces, yo espero que a lo largo de estos otros 5 temas anteriores, 6 con este que vamos a tener ahora, pues tú des el paso de romper esos límites que a veces son impuestos en nuestra vida, o que a lo mejor nosotros hemos impuesto en nuestra vida, que a través de la fe que Dios va a poner en tu corazón, o que Dios ya ha puesto en ti, que tú estés trabajando, haciendo crecer esa fe, para que pues cuando se presenta algún límite, lo puedas romper. ¿Estás conmigo? Ok, entonces compártenos en algún momento más adelante, acércate a nosotros, compártenos, porque también nos gustaría contar tu historia, la historia de tu milagro, ¿ok? Muy bien. Entonces, el tema de hoy se llama Tu fe rompe límites y te salva. Podríamos decir, bueno, ¿salvarnos de qué? Pues de la angustia, de la preocupación, del miedo, de un montón de cosas que pudieran rodearnos en alguna situación, tal vez de enfermedad, tal vez de conflicto en el matrimonio, tal vez de conflicto con los hijos, o en el trabajo, o en la escuela, o en las cosas cotidianas que a veces involucra la vida. A veces Dios tiene que venir y salvarnos. Dios tiene que venir y mostrarnos nuevamente su amor y poner fe en nosotros para que podamos creer a las promesas y a la palabra que Dios nos da. Si nosotros no rompemos ese miedo, no damos los pasos necesarios, entonces tal vez sea difícil poderle creer a Dios. Usted puede decir, bueno, ¿por qué tendría que creerle a Dios? Porque Dios te conoce. Y en especial para los que vienen por primera vez, aunque si tú ya tienes más tiempo viniendo, también estás para ti. Dios te conoce. Y Dios sabe qué es lo mejor para ti. Y Dios, mira, inclusive antes de que tú vinieras a este lugar, Dios por mucho tiempo ya había estado preparando cosas especiales para ti. No lo digo solamente yo, sino la palabra de Dios. La Biblia nos dice cuánto Dios nos ama y cuánto Dios ha preparado grandes cosas para nosotros. Pero necesitamos conocer a Dios. Necesitamos no solamente saber que existe Dios y que Dios está ahí y que Dios puede ayudarnos, sino que tú puedes tener una relación cercana con Dios, así como la persona que está a tu lado, así como cuando conoces a alguien, ¿verdad? Y pasa el tiempo, estás fomentando una relación y al paso del tiempo lo puedes llamar tu amigo, porque cuando conoces a alguien, inmediatamente no le puedes decir amigo, aunque a veces utilizamos, ¿verdad? Esta expresión de amigo, amiga, pero no los conocemos. Conforme vamos relacionándonos con esas personas, entonces abrimos nuestro corazón, hay cercanía, tal vez los invitamos a casa o nos invitan a su casa, y entonces se va consolidando esa hermandad, ese compañerismo, y se transforma en una amistad. De esa misma forma, yo quiero decirte que te quede claro el día de hoy, Dios quiere ser tu amigo.
Puedes decirle al que está a tu lado, Dios quiere ser tu amigo. De hecho, el día de hoy, en este lugar, celebramos el Día del Amigo. Por eso es que tal vez tú estás aquí porque alguien te invitó y por supuesto Dios te estaba esperando. Entonces, necesitamos fe para creer que lo que Dios me ha prometido lo va a cumplir. Ahora, Dios, aunque está atento a nuestras oraciones, pero Él no va a hacer lo que yo le diga que haga. Pero que quede claro que Él te ama y que va a hacer todo lo que Él considere hacer para ayudarte, para cuidarte, para procurarte, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros no le creemos, no conocemos a Dios, no tenemos esta cercanía, pues tal vez que alguien nos hable de Dios se nos hace raro o no es tan creíble porque no tenemos esta cercanía. Entonces, en ese momento, pudiera ser que el miedo, la duda, puedan estar en nuestra vida, puedan entrar o a lo mejor en alguna circunstancia y generar una barrera, y entonces es algo que tenemos que enfrentar. Independientemente de si conoces a Dios o no lo conoces, necesitas enfrentar el miedo y la duda. Pero cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, pues enfrentamos esos miedos, pero sigue habiendo dudas, sigue habiendo incertidumbre. Cuando conoces a Dios, enfrentamos los miedos y aunque no sepamos qué viene más adelante, estamos confiados de que Dios estará con nosotros y que Dios proveerá todas las cosas, porque es lo que dice su palabra. Entonces nos damos a la tarea y no te hablo de algo religioso. Así como decía hace un momento, así como fomentamos nuestras amistades, nuestras relaciones de amistad, así lo hacemos con Dios. Lo vas a ir conociendo. Tal vez si ahorita en ese momento Dios te hablara, pues te sorprendería, pero te acostumbras a que Dios te hable, a saber que Dios está contigo, que Dios tiene el control de las cosas, y entonces se genera esa confianza, esa fe en nosotros, y aunque vengan las situaciones difíciles, sabemos que Dios va a responder. A lo mejor podemos tener no alguna circunstancia, pero tal vez, o algún problema, más bien, tal vez miedo al rechazo, podemos tener miedo al fracaso, podemos tener miedo a quedarnos solos. Podemos tener miedo también a perder el control. ¿Te suena algo de esto? Son situaciones que nos suceden, son situaciones que pueden pasarnos o que podemos creer que van a venir hacia nosotros, y el miedo puede generar estas barreras en nuestra vida y no enfrentarlos, o a lo mejor decir, bueno, no me voy a mover de aquí porque aquí me siento bien. Porque si doy un paso, entonces voy a tener miedo de quedarme solo, o voy a sentir el miedo al rechazo, o X cosa. La fe nos ayuda a vencer este miedo. No importa si doy un paso y siento o percibo que estoy solo, porque nuestros ojos nos hacen ver que estamos solos. Pero Dios ha prometido en su palabra estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si Dios está con nosotros, no importa lo que venga, porque Dios estará con nosotros. No estaremos solos, Dios estará ahí, ¿de acuerdo? Entonces, a veces no solo son estas situaciones, sino a veces podemos tener miedo también a buscar a Dios, a acercarnos a Dios. Y creemos que a lo mejor no es nuestro momento, creemos que no es nuestro tiempo, creemos que no lo necesitamos, pero desde el día que llegamos a la tierra necesitamos de Dios. Uno, como los bebés, pues están al cuidado de sus padres y no saben de la vida, pero desde ese instante necesitamos de Dios. Conforme nuestra vida va creciendo, se va desarrollando y nos vamos relacionando con otras personas, seguimos necesitando de Dios. Entonces, en ocasiones pudiéramos pensar, bueno, ¿y si Dios no existe? Voy a estar ahí, voy a invertir mi tiempo y si Dios no existe. Dios existe. Y la prueba está en nosotros. La prueba está en la creación. Romanos capítulo 1 dice que
Nadie puede decir que Dios no existe porque las cosas que han sido creadas nos revelan a Dios. Hoy tenemos la bendición o la fortuna, la dicha, como quieras llamarlo, de conocer a Dios, o de que vayas a conocer a Dios. Si es tu primera vez aquí, hoy vas a conocer a Dios, porque Dios te trajo. No es casualidad que estés aquí. Dios preparó este momento para encontrarse contigo, como lo ha hecho pues con nosotros, porque Dios nos ama y Dios quiere poner fe en nosotros para que creas en lo que Él ha prometido, y entonces tu vida sea pues diferente. Algunas personas no abren su corazón a Dios porque les da miedo a cederle el control a Dios. ¿Qué mejor que nuestra vida sea dirigida por el Creador del universo? Dime si algo de lo que Dios ha creado falla. No falla. Todo funciona como Dios lo ha determinado. Nosotros a veces, o los seres humanos que nos rebelamos a veces a lo que Dios ha creado, fallamos. Pero dice la Biblia en los primeros capítulos de Génesis que Dios creó las plantas y los árboles. Y las plantas y los árboles funcionan como Dios lo determinó. Dan fruto y luego hay un tiempo que no dan fruto, pero hacen la labor que Dios les mandó. No vemos por ahí los árboles corriendo, rebelándose, ¿verdad? No quiero estar plantado y sale corriendo. No, funcionan como Dios los determinó. Entonces necesitamos nosotros creer, permitir que Dios ponga esa fe para que entonces podamos hacer lo que Dios espera que haga, y a pesar del miedo, de la duda, reconocer que Dios está con nosotros y darnos la oportunidad de ver que eso es cierto. Entonces la fe va a romper esos límites que decía yo al principio. A veces nos ponemos nosotros, nadie nos limita, solo nosotros, nuestros pensamientos, la duda. Entonces la fe que Dios ponga en nuestro corazón va a romper ese miedo y saldremos adelante. Amén. El miedo nos puede tener prisioneros en una zona de control. Todas las personas no solo buscan, sino quieren tener libertad. Libertad pues de hacer lo que uno considera mejor. Pero en esa libertad estamos encerrados por el miedo. Y creemos, generamos una zona que nos parece de control, ¿verdad? Porque dominamos, o hay una apariencia de dominación sobre las cosas, ¿verdad? Pero en realidad no estamos controlando absolutamente nada. Sí nos estamos dejando controlar por el miedo, que es distinto. Miedo al cambio, miedo a lo desconocido, miedo a ser lastimados una vez más. Es decir, yo estoy en mi zona de control y aquí, bueno, pues me aguanto lo que aquí, porque aquí me siento bien. Si me muevo para acá, tal vez alguien me haga daño, o a lo mejor no me sienta tan en control de las cosas, y entonces a veces nos quedamos ahí. Pero la fe nos va a llevar nos va a ayudar a ir más allá. Nos va a llevar en la dirección correcta que Dios espera que tú y yo podamos tomar. Y yo quiero decirte que el miedo no es de Dios. El miedo no es una sensación o no es un sentimiento que Dios ponga en nosotros, sino es algo que nosotros generamos o permitimos que venga a nuestra vida por las circunstancias, o por lo que yo veo, o por lo que yo pienso, o por lo que yo considero, sin darle mayor peso a lo que Dios ha dicho. Puede venir un doctor y puede leer un estudio y decirte: te vas a morir, y yo darle más peso a lo que dice ese doctor que a lo que dice Dios, que Él ha sanado mis enfermedades. Pero si yo no tengo fe, pues por supuesto que le voy a creer al doctor lo que me diga. Le voy a creer al diablo cuando me diga que me va a destruir, que va a destruir a mi familia, porque no tengo el suficiente peso en mi fe para creer las promesas de Dios. Dios no nos da el miedo, tampoco nos da el control. Lo que Dios nos da es confianza.
confianza en Él. La Biblia dice que Dios no cambia. Si Él dijo algo, lo va a cumplir. Y no solo lo va a cumplir, lo va a sostener. ¿Ok? Y no te hablo de algo religioso, sino te hablo de esa relación cercana con Dios. Entre más cercano seas con Dios, entenderás lo que Dios quiere de ti. Y que Dios en algún momento tal vez permita algunas situaciones en nuestra vida. Pero si nosotros creemos, pues estamos salvados, pues. Pero el problema es cuando no creemos o no estamos trabajando en nuestra fe. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36. Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Uno podría pensar, ¿libertad de qué? Libertad de todas aquellas cosas que nos detienen, que nos producen miedo, que nos dan inseguridad. Dios viene y nos da la libertad de esas cosas. Verdadera libertad. La fe también nos va a conectar con el amor perfecto. Y el amor perfecto saca todo el miedo. Entonces, decía yo hace un momento que Dios no es el que nos da el miedo. Y Dios, por supuesto, no nos manda a tener miedo, nos manda a tener confianza, decíamos hace un rato, a creer en Él. Y Dios nos va a capacitar con algo mejor, que es el amor perfecto de Dios y con dominio propio. Donde Dios está, hay amor. ¿Cómo yo sé que Dios está aquí? Por nosotros, por ti, por mí. Porque hoy pudimos estar aquí. Por lo que Dios nos ha dado, también por lo que Dios no nos ha dado. Dios se revela, como decía hace un momento en la carta a los Romanos capítulo 1, dice la Biblia que Dios se revela de muchas formas. Hebreos también nos dice que Dios habla de muchas formas. Entonces, Dios quiere revelarse a ti, Dios quiere hablarte a ti para mostrarte su amor y poner fe en ti. Nosotros nos corresponde recibir lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos quiere dar, para entonces ser bendecidos. Entonces decíamos, Dios nos va a capacitar con algo mayor, que es el amor. Y donde Dios pone su amor, no puede gobernar el miedo. A lo mejor puede haber duda, porque ciertamente no vemos hacia el futuro, pero Dios conoce todas las cosas. Dios conoce tu pasado, Dios conoce tu presente, Dios conoce tu futuro. Y si Dios se presenta y nos quiere mostrar su amor, es porque necesitamos de su amor. Y si pone fe en nosotros, es porque Dios sabe que necesitamos fe para creer en las promesas que Él nos ha dado. Pero a veces nosotros decimos, no, yo cuando me jubile entonces voy a buscar a Dios, ya cuando no tenga nada que hacer. No, estarás perdiendo tu tiempo de aquí a que eso suceda. Y quién sabe si suceda eso. Lo que Dios nos dice es que si le conocemos y algo sucediera, hoy mismo estaríamos con Él. Eso es algo bien hermoso. Aunque no es lo que está tal vez en nuestra mente o en nuestros planes, pero los planes de Dios son mayores que los que tú puedas trazar para tu vida. Entonces, la fe nos va a ayudar a creer eso. ¿Ok? Entonces, acércate a Dios. Solo tienes que dar un paso y dejarte amar. Dile al que está a tu lado, déjate amar. A veces nos cuesta dejarnos amar por lo que nos ha pasado en la vida o por alguna circunstancia, pero Dios quiere mostrarnos su amor, así que déjate amar por Dios. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor
no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Ok? Entonces dejémonos amar por Dios, porque en el amor de Dios vamos a ser perfeccionados, vamos a ser cambiados, vamos a ser moldeados, transformados para que tú recibas, fíjate nada más, para que tú recibas una mejor versión de ti mismo. Eso es lo que Dios hace en nosotros, para beneficio nuestro y también para beneficio de los que están a nuestro alrededor. Ese es un trabajo que Dios hace, pero necesitamos salir del temor, estar en el amor de Dios, porque en el amor de Dios es que seremos perfeccionados. Amén. Entonces dile al que está a tu lado: déjate perfeccionar en el amor de Dios. Aleluya. La fe que necesitamos tener hacia Dios, esta fe llega a nuestra vida cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios. Jesús decía, creo que lo vamos a leer más adelante, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar a Dios si no es a través de Él, a través de lo que Él hizo, recibir, aceptar lo que Él hizo, morir en la cruz. Pero yo quiero decirte que no solo murió en la cruz, sino al tercer día resucitó. Y resucitó, Él volvió a vivir para que ahora tú y yo podamos tener una nueva vida en Él. Entonces, la fe que necesitamos mostrar hacia Dios va a llegar cuando aceptamos lo que Jesús hizo. Y los que estamos aquí lo hemos hecho. Si tú vienes por primera vez, ahorita lo vas a hacer, no te preocupes, pero lo hemos hecho y hemos estado recibiendo bendición de parte de Dios. La fe que Dios ponga en nosotros nos va a dar la fuerza para enfrentar las situaciones de la vida. Porque dígame si alguien tiene aquí la vida fácil. Levante su mano. No, nadie, ¿eh? La fe nos va a ayudar a vencer esas adversidades que tenemos en la vida. Pero no solo nos va a dar la fuerza para enfrentar las situaciones, sino que la fe que Dios ponga en nosotros nos va a conectar con la verdadera vida que es Jesús. Fuera de Dios no hay vida, solamente en Él. Entonces, cuando nos acercamos a Él, cuando aceptamos el sacrificio de Cristo, Dios bendice nuestra vida, pone esa fe y entonces empezamos a creer y a experimentar cosas diferentes, cosas buenas, cosas grandiosas. Porque quiero decirte que Dios no vino a condenarte. Dios no vino a enjuiciarte. Dios vino a salvarte. La Biblia nos enseña que si nosotros fallamos a la ley de Dios, y la ley de Dios, Dios estableció su ley y no les dijo, bueno, el que me conozca la va a cumplir y el que no sepa de mí pues no la va a cumplir. No, la ley de Dios la tenemos que cumplir todos, le conozcamos o no, creamos en Él o no, tengamos una relación con Él o no. Entonces la ley de Dios dice que cuando le fallamos a la ley que Dios ha establecido, lo que nos corresponde es morir por fallarle a esa ley. Pero Dios nos ama tanto que Él no quiere que nuestra vida termine. Por eso envió a su Hijo a morir por nosotros, a morir por ti, a morir por mí, ocupando nuestro lugar. Y como decía hace un momento, Él no solo murió, resucitó. Como resucitó, nosotros también podemos disfrutar ahora una nueva vida que Él nos da. Entonces, Él no solo nos da fe para que creamos en Él, sino que nos va a conectar con Él mismo, ¿de acuerdo? No vino a condenarnos, vino a salvarnos. Él no viene a exigirte nada. Él viene a abrazarte. ¿Quieres ser abrazado por Dios? Aleluya. Hoy la fe va a abrir esa puerta para vencer el miedo y que tú puedas confiar en Dios. Romanos capítulo 10, versículo 11. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. ¿Ok?
Entonces, si tú hoy crees, no serás avergonzado. Amén. Vuelvo a repetir, si tú crees en Él, no serás avergonzado. Y yo creo que hasta una frase para los que les gusta postear, ¿verdad? Escríbele ahí: los que creen en Él no serán avergonzados. Amén. Por la fe que Dios ponga en nuestro corazón, entonces es que creemos en Él, y es a través de la fe que seremos salvos. ¿Qué te detiene para entregarte completamente a Dios? Decía hace un momento, Dios no viene a condenarte, Dios no viene a exigirte, Dios viene a mostrarte su amor, a salvarte. ¿Qué te detiene entonces? ¿El miedo? Tal vez pueda ser. ¿El miedo a las heridas del pasado? Tal vez creyendo que se vuelvan a repetir. ¿O miedo al futuro? Tal vez no sabemos qué va a pasar, pero pues mejor aquí nos quedamos, ¿verdad? En nuestra zona de control, creyendo que estamos controlando las cosas y no controlamos nada. Y para los que ya tenemos tiempo de conocer a Dios, ¿qué nos detiene de seguir avanzando? Tenemos fe, hemos visto milagros, hemos visto la mano de Dios, no solo en otros, tal vez en nosotros también. ¿Qué nos detiene de avanzar? Porque hoy donde estamos, hoy donde tú estás, no es todo lo que Dios quiere para ti. Dios tiene más cosas, pero no podemos avanzar si nuestra fe no crece. Nuestra fe tiene que crecer para seguir creyendo en las promesas, en las bendiciones, y no solo creyendo como si fuera una idea, sino viendo lo que Dios está haciendo. ¿Qué te detiene? Hoy puedes tú romper esos límites. Hoy puedes romper esas barreras que te están frenando, que te dan la ilusión de tener el control, cuando el único que tiene el control de todas las cosas es Dios. Hoy podemos dar ese paso, hoy podemos avanzar, pero tú tienes que tomar la decisión. Y yo quiero invitarte, si tú habías estado dudando de Dios, o si Dios te ha estado diciendo que hagas algo y has dudado de Dios, ponte de pie. Si sientes que te hace falta fe, ponte de pie. Todos necesitamos de Dios. Y mira que yo ya estoy de pie, porque también me falta fe. Bueno, necesito más fe, más bien, necesito más fe. Y Dios nos va a llenar de fe. Dice la Biblia que en Hebreos, que el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe. Y Dios existe, Dios es real. Cierra tus ojos, Padre. Aumenta nuestra fe, Señor. Dile a Dios que aumente tu fe. Aumenta nuestra fe, Dios, para creer más en ti, para creer en tus promesas, para creer en tu palabra. Que a pesar de las circunstancias, del miedo, de la adversidad, nuestra fe se mantenga firme y nos haga romper esas barreras. Porque creemos en tu palabra, Señor. Pero aumenta nuestra fe para creer más, para no dar un paso atrás, sino dar dos hacia adelante. Ayúdanos, Señor. Perdónanos si hemos dudado de ti. Si has dudado del Señor, pídele perdón. Si no has respondido a lo que Dios te ha dicho, pídele perdón. Perdónanos, Señor, si nos ha faltado fe. Y nos ha faltado fe porque no hemos buscado a Dios. El Señor Jesús le decía a sus discípulos:
Este género no sale sino con ayuno y oración. Y no se refería a los endemoniados, se refería a la falta de fe. Si te ha faltado fe, tienes que orar más. Si te ha faltado fe, tienes que leer más la palabra de Dios. Para cuando venga la oportunidad, tu oportunidad de creer en Dios, puedas creer en Dios. Ayúdanos, Señor, a orar más, a leer más tu palabra, para que nuestra fe se fortalezca en ti y podamos enfrentar el miedo, podamos enfrentar la adversidad, podamos enfrentar las situaciones que vengan a nuestra vida, no solo porque tú nos prepararás para ello, sino porque tú estás con nosotros. Fortalécenos, Señor. Fortalécenos, Señor. Llénanos más de ti, Espíritu Santo. Llénanos de fe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si levanta tus manos como si estuvieras recibiendo algo. Llénanos, Señor, de ti. Que nuestra fe siga creciendo, Dios. Y si tú vienes por primera vez, yo quiero invitarte aquí adelante para orar por ti. Da el paso. ¿Habrá alguien que nunca le haya dicho a Dios que entra en su vida? Este es el momento. Dios te trajo para encontrarse contigo.